Bienvenidos al podcast Próxima Generación, el espacio donde hablamos de lo que no se puede hablar. Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a su podcast Próxima Generación. Mi nombre es Vic. Y yo soy Víctor Jr., en inglés, Próxima Generación, Next Gen. El podcast donde hablamos de lo que no se puede hablar. Sí, y en este episodio vamos a estar hablando de las emociones. Sí, porque siguiendo lo que el tema, ¿verdad? Que hablábamos en los temas anteriores, en los videos que pueden ustedes verlos, si llegaron ahorita y nos están conociendo, vean los temas anteriores que tenemos. Es una continuación de temas que llevan una secuencia, y ahora vamos a hablar de las emociones. El tema pasado hablábamos de la música y qué genera en ti. Sí. Mucha música está relacionada con las emociones que tenemos. Sí. Hablábamos de que hay música que te puede llevar a la depresión, te puede llevar a ciertos estados de ánimo, ¿ok? Sí. Esa es la palabra correcta. Entonces ahora vamos a hablar acerca de esas emociones. ¿Qué importancia tienen esas emociones? Lo primero que tenemos que identificar en este tema de las emociones podríamos decir, ¿de dónde tú crees que se originan las emociones? Yo creo que el principal influencia de las emociones creo que viene en el ámbito. En la manera que vives, la manera de ir a la escuela, a casa, hasta el lugar, a la iglesia o cualquier cosa que vayan. Todo lo que está alrededor tuyo te puede llevar. Creo que es el mayor influencia para las emociones. Sí, bueno, tocas un tema muy importante. Las emociones vienen en base a tu entorno, ¿ok? Sí. Está identificado que la mayor fuente de las emociones, cómo se generan las emociones en ti, cómo tú las exploras y cómo tú las expresas, es en el hogar. Sí. ¿Ok? Sí. Cuando tú tienes hay una reacción en ti como niño, como bebé. Ajá. Va a depender mucho la reacción que tuvieron tus padres a ese momento de tu enojo, de tu disgusto, de tu susto, de tu llanto. Va a definir mucho el proceso en que tú cómo vas a interpretar esas emociones. Sí. Entonces hablamos de que la mayor fuente, el lugar que tiene mayor influencia para las emociones es el hogar. En un hogar donde sabemos que eso se sabe, que los hogares que son disfuncionales, donde no hay una armonía definida, no hay una armonía clara, los niños están más propensos a tener emociones en forma negativa, ¿verdad? Sí. Entonces ahora podemos identificar que esas emociones tienen que ver mucho con el estilo, como decías tú, de reaccionar a cada momento. Si tenemos niños violentos en la escuela es porque esa violencia la aprendieron en la casa. Lo aprendieron en la casa, lo aprendieron en el hogar. No queremos decir que todos, porque van a decir, pues mi niño se peleó en la escuela y yo nunca me he peleado. O sea, hay excepciones a la regla. Sí. Pero sí tenemos que entender que entonces, si no lo está aprendiendo contigo, no lo está aprendiendo en el hogar, a lo mejor con la persona que te lo cuida, con la persona que pasa más tiempo, también. La televisión, lo que está viendo, lo que está escuchando, lo que hablábamos en el podcast anterior, lo que se está escuchando, con lo que él se está alimentando. Pero sí tenemos que entender que la mayoría de los niños aprenden más por lo visual que por lo que nosotros le podemos decir. Sí. Entonces ellos tienden a repetir patrones de comportamiento. Esa es la palabra correcta. Repetir patrones de comportamiento. Es más, tú ves curioso que cuando tu niño que tú estás, te está rasurando y te causa emoción o te causa así como alegría decir que el bebé que uno sabe que está haciendo, pero él quiere rasurarse con su papá. Entonces, lo mismo que está pasando en ese momento pasa con la mayoría de las emociones. Cuando tú gritas, el niño quiere gritar como tú. Cuando tú le pegas a tu pareja, pues el niño le quiere pegar a alguien más. O sea, siempre va a replicar esas emociones. Entonces, la mayor fuente de influencia que tiene podemos decir, el niño para experimentar esas emociones es el hogar. Sí. Es el entorno donde está siendo educado. Sí. Y para empezar, eso es para más como niños más pequeños, pero hay muchas veces como estás, un punto que llegas es que casas que están pues que no hay armonía, que no hay armonía. Ahí también afecta mucho también al niño, porque pues yo conozco una persona que sus papás o su mamá especialmente la ha tratado de una manera que la hace sentir más como menos de lo que es. Y muchas veces
aunque tú no demuestres algo, que no, tú dices, pues abrazos y abrazos y abrazos, pero muchas veces para los jóvenes también las palabras afectan. Porque si un papá le dice a su hijo que, pues estás feo, el niño va a pensar creyendo que está feo. Y en realidad puede ser lo positivo. Puede ser normalmente siempre lo positivo. Hasta a veces por chiste o por gracioso dices algo. Pero también el niño, hay veces que no sabe distinguir si es chiste, si es verdad. Y normalmente se quedan pensando que es verdad. Lo que pasa también es que influye mucho el momento, el lugar en donde se dicen esas cosas. Porque decíamos, tú hablabas acerca de eso, de cómo la persona dice un chiste, dice hace una broma, ¿ok? Pero depende del entorno. A lo mejor si tú estás con él, a lo mejor no le afecta tanto. Pero si lo dice enfrente de sus compañeros o enfrente de una reunión familiar y todos se ríen de él, el impacto que va a tener más ese comentario va a ser más fuerte. Ahora, tenemos que entender en lo que tú decías, como estabas explicando de la persona que conoces, también tenemos que entender que muchas de las emociones son reprimidas. O a veces, por eso se requiere que cuando tú veas una condición que no es muy normal en tu niño, asistas a terapia, que puedas ir con un especialista. ¿Por qué? Porque también hay emociones reprimidas. Que el niño, por ejemplo, dice que cuando hay una defensa de tu organismo, ¿ok? Que, por ejemplo, el niño puede ser muy hiperactivo, muy alegre, muy esto, muy lo otro, pero en realidad en el hogar es lo contrario. ¿Por qué? Porque está queriendo, si él, por ejemplo, vamos a decir que si en la escuela es el que más le gusta andar abrazando, él, y tú lo dices, este niño tiene mucho amor, pero siente la necesidad. Siente la necesidad, a veces tenemos que tener cuidado porque a veces son reacciones totalmente opuestas a lo que está pasando, ¿ok? Un niño que es muy violentado, no tiene muestras de amor en la calle o con la sociedad, se va a sentir como, va a querer que la gente lo ame, lo acepte como es, porque en el hogar está recibiendo un rechazo. Entonces, eso también tiene problemas. Ahora, también hay emociones. Yo estaba leyendo acerca de un estudio que hicieron, y también hay emociones reprimidas. Es decir, cuando el niño reacciona, por ejemplo, pasa algo, y eso se da mucho en nuestra ciudad, en nuestra cultura, que nosotros, por ejemplo, como hombres decimos, es que los niños nunca lloran. El niño se acostumbra a no llorar y es una emoción reprimida. Es decir, que en algún momento, cuando pasa algo en su vida, va a tener esa necesidad de llorar. Pero va a decir que yo no puedo. Porque ya está acostumbrado. Alguien le dijo que no. Alguien le dijo que no, y entonces tenemos problemas en eso. Entonces, a eso se le llama que se reprimen las emociones. Y eso también tiene que ver con la expresión. También tiene que ver con el tipo de carácter, porque tú no te puedes enojar. O sea, los papás cometemos ese error a veces de querer enseñar a nuestros hijos de tú no debes llorar, tú no debes de gritar, tú no debes de... Antes de que poder explicarles por qué o tener un diálogo con ellos, nomás es prohibición. Y ahí es donde viene ese límite en donde las emociones quedan así, reprimidas, quedan estancadas, y en algún momento ese niño las va a tener que sacar. Ahora, hay un problema muy grande. Yo también estaba estudiando acerca de eso, y dicen que el problema no es que el niño no tenga contacto con esas emociones, sino que a veces ya llega un momento tanto de que es tanto la reprensión que dice que ya no las va a experimentar. Tú por eso ves gente, vamos a decirlo, hay gente que se espanta y dice, es que esa persona, su esposa está muriendo y él como si nada. Es porque se le enseñó, se le educó de esa manera, entonces ya no la siente, ya no le experimenta esa emoción. Entonces, el núcleo en el que estamos viviendo, el núcleo en el que se desarrolla el niño, debe ser lo más importante y lo que tenemos que cuidar para que el niño crezca emocionalmente estable. Sí, y otra cosa que no creo que llegas al punto, pero otra cosa que yo también creo que es un gran punto es que muchas veces también a los hijos se les dice que tú no tienes espacio de hablar en este momento. Como si el niño, hay veces que el niño hasta tiene una mejor visión de toda la gente que está ahí. Como estabas escuchando estamos viendo un video hace ratito que el niño fue con los adultos y les hizo que se calmaran porque él estaba viendo de otra forma. Muchas veces cuando el papá dice, tú no tienes, te callas ahorita, y si sigue hablando, te pego en la casa. Muchas veces eso también hace que el niño ya no quiera hablar mucho de sus emociones. ¿Por qué? Porque le han dicho que él no su punto de vista no cuenta. El punto de vista no cuenta, y cualquier cosa que él diga está mal, no queremos escucharte.
Cuando llegas en la casa y él tiene algún problema, dice, no, yo no puedo hablar. Porque si yo hablo, me van a pegar. ¿Por qué andas hablando de esas cosas? Y como estaba diciendo, que siempre se va a reprimir y se va a compresar mucho que algún día va a explotar. Siempre la reacción de comprimir, entre más comprimido, siempre va a explotar. Sí, va a llegar un momento en que ya no hay más. Ya no hay más. Sí, va a tener que sacar todo eso que tiene. Por eso vemos a la gente, por ejemplo, hemos visto casos y vemos en las noticias donde dice, ves que yo lo veía que era un buen chico, una buena persona, pero cometió este homicidio. Sí. Y se mató de repente de la nada. Mi hijo nunca. Mucha gente te dice, ¿sabes qué? Eso pasa mucho, que dicen, es que yo lo veía bien y corría, caminaba y era muy amable y todo esto, no puedo creerlo. Bueno, créelo, porque son emociones reprimidas y en un momento cuando la mente llega a su límite, hay una reacción, tiene que haber una reacción. Ahora tú hablabas de algo importante, ¿ok? Estábamos hablando acerca de esas emociones y podemos empezar a definir que tenemos que poder estudiar un poquito acerca de cómo esas emociones influyen en nuestras decisiones. Sí. Y para empezar, quiero leer un quote o algo que dijo Herbert Simon en inglés. Lo voy a leer primero en inglés y luego lo voy a traducir. Dice, hence, in order to have anything like a complex theory of human rationality, we have to understand what role emotions play in it. O en español, en orden de tener una teoría completa del raciocinio humano, debemos entender el papel que las emociones juegan en él. Exacto, porque las emociones, ¿sabes? Estaba viendo que dice que el deseo y el miedo son los dos tipos de emociones que más tienen que ver con nuestras decisiones, ¿ok? Si tú tomas una decisión, siempre hay una gran cantidad de emoción en todas las decisiones que tenemos. ¿Ok? Si tú dices, voy a salir voy a salir corriendo de la casa. Porque algo te provocó esa reacción. Sí. Tú más que tomar la decisión porque viste fuego, se prendieron las alarmas o algo explotó o algo se escuchó. Entonces, ese miedo hace que reacciones. Entonces, esa emoción hace que tomes una decisión. Y hay veces que las emociones también nos llevan a hacer decisiones incorrectas. Porque como en la manera del fuego, es una manera, ahí es un momento que el cerebro te dice, pues estoy espantado, hay mucho fuego, vámonos. Ahí sí está correcto, pero hay veces que, como estamos diciendo, que está muy espantado, ya no sabe qué hacer con su vida y llega a una decisión de decir, pues ya quedé mi vida. Por eso es muy difícil y no podemos realmente controlar las emociones, porque las emociones, mucho puede influirla, pero sí podemos revertirlas o poder darle otra vista a lo que estamos pasando pero porque no se puede realmente perder el miedo. Tú no puedes decir que voy a perder el miedo de esto, pero sí se puede ver de otra manera para no llegar hasta el fondo de lo que podría llegar. O trabajar en esa área para que el miedo no sea el que domine tu vida y te haga el no tomar decisiones. ¿Sí me explico? Que el miedo no llegue. Todas las emociones, y lo vamos a ver en un siguiente episodio, todas las emociones importantes porque cada emoción tiene una tarea que hacer con nosotros. Tiene algo definido, ¿verdad? Cada emoción que tenemos, normalmente se dividen en 6 emociones. Son las principales, vamos a decir las que de ahí se derivan todas. Y vamos a ver que cada emoción tiene un porqué. Tiene un por qué tenemos eso, ¿verdad? Porque si no lo tuviéramos, entonces cometeríamos cosas que no serían muy normales. Entonces esas emociones rigen básicamente nuestra vida. Entonces lo que tenemos que entender aquí es que, por ejemplo, entonces esas emociones tienen que ver con nuestras decisiones. Sí. ¿Ok? Tú también cuando tomas decisiones estás pensando muy poco y más sintiendo. Por eso es que la mayoría de la gente que cometemos errores, nos enojamos, gritamos, decimos cosas que no debíamos de decir, es porque nos dominó más la emoción que el raciocinio. Lo que estaba este hombre diciendo en su teoría, ¿verdad? Que tiene que ver mucho la emoción con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros podemos analizar. Nos gana el impulso y tomamos decisiones equivocadas por emoción. Sí. Y muchas veces, especialmente en peleas, es cuando realmente sale eso. Porque si vemos que siempre después de una pelea, siempre normalmente se dice, perdón, hablé de impulso, estaba enojado y nomás dije cualquier cosa. Y tenemos que saber en cuenta que sí, tal vez sí,
hablas enojado, pero también esas palabras también pueden afectar la emoción de la otra persona. Ujú. So, aunque tú estés pensando que no le hicieron a propósito, ya te pedí perdón, tienes que saber que aún eso te puede causar un efecto en la otra persona. Por eso, hasta las emociones que estás enojado, pues debemos de tratar de dominar eso. No decir, nomás porque me enojé, ahora ya puedo decir lo que yo quiero. Exacto. Porque tienes que reprimir, no nomás la otra persona, sino también uno mismo, Ujú. al momento de sentir una emoción, decir, ¿cuál es el límite que yo le quiero dar? Y sí se Exacto. puede dar un límite. No es que decir que, ay, no, las emociones se van a hacer como sean, como se van a hacer. No, cada persona le puede poner un límite a cualquier cosa que ellos estén sintiendo. Ok, y llegaste a un punto muy interesante, ¿ok? Porque hablas de un límite. O sea, todas las emociones son, yo lo decía, todas las emociones son importantes para nosotros. Ahora, ahí está quizás el truco o lo que tenemos que aprender, hasta qué límites son sanas y en qué momento ya no son sanas, Sí. son perjudiciales, ¿ok? Y eso lo tenemos que ver más con los jóvenes. Y ¿sabes qué? Esto me lleva a un punto, porque también dentro de las iglesias, dentro del cristianismo, se manejan mucho las emociones y sobre todo más en los jóvenes. ¿Saben que la mayoría de los jóvenes no están dentro de la iglesia? No quieren saber nada de la iglesia porque han visto que la mayoría de los conflictos que existen dentro de la iglesia Sí. es por sentido emocional. No por la teología que se practique en lo que tú creas, en tu credo, tus creencias, pero sí por las emociones, por cómo reaccionó esta persona ante este problema, cómo reaccionó el líder ante este conflicto, qué fue lo que dijo el hermano acerca de la otra hermana cuando se enojó con ella, cómo se destapa una caja de Pandora en un conflicto por las emociones. Porque ahí prácticamente son problemas que no son tan graves, por así decirlo, pero que sí son emocionales. Que sí se han hecho por la hecho emocional, se han hecho mucho más grandes de lo que tenía que haber sido. Ujú. Y pues como decimos, ¿por qué? Porque aunque lo decimos mucho en la iglesia, aunque acá y acá, no ponemos límites a nuestras emociones. Exacto. Dejamos que nos lleve las emociones y luego ya después de que nos llevó, queremos pedir perdón. Y entonces ahí también tiene un gran conflicto. Ahí entra una gran cosa, que la persona que tú tengas como líder espiritual debe tener algún conocimiento también de ¿cómo se llama? De salud mental, emocional, de psicología. ¿Por qué? Porque está lidiando con mucha gente que son diferentes personas, vienen de diferentes entornos, donde sus emociones son de diferente manera y ahora tienen que lidiar con eso. Y esa es la importancia de escoger líderes que tengan la capacidad de poder resolver problemas, porque la mayoría de los problemas, te digo, son emocionales. Ahora, también el liderazgo tiene que tener una base sólida porque estás jugando con las emociones de las personas que llegan ahí. Desgraciadamente, el cristianismo, y lo podemos ver, y por eso mucha gente no se acerca a una iglesia, porque muchos líderes han abusado de que la persona llega emocionalmente afectada. Normalmente uno llega emocionalmente afectado a una iglesia, y la gente trabaja más con tus emociones que con el raciocinio, con lo que estaba hablando él, con el pensamiento, con lo que tú crees. Y es donde hemos visto tantas, no voy a decir ninguna, no voy a mencionar ninguna, pero vemos casos en iglesias donde se han cometido infinidad de cosas malas y muy malas que tú dijeras, ¿cómo es posible? Pues es el control que ejerce ese líder sobre esas emociones reprimidas que la gente tiene dentro de la iglesia. Ahora, con los jóvenes es muy importante porque los jóvenes, como estábamos hablando hace rato, no todo el tiempo van a sacar a flote sus emociones. Y son muy buenos para esconder eso que sienten. A lo mejor póngale ojo cuando tu hijo, tu joven te diga, ay, es que aquel líder, como que no me cae bien, como que algo no me agradó. Ponle mucho cuidado porque te está dando una alerta. Ellos pueden identificar mejor, los jóvenes pueden identificar mejor para dónde se está yendo esa persona, para dónde ha querido ir. Y vemos cómo eso nos ha afectado. Ahora, esas emociones dentro del mundo cristiano, porque somos la mayoría de gente cristiana que creemos en cualquiera que sea tu teología, pero somos gente más cristiana. Este país se fundó sobre bases cristianas, y tenemos que tener cuidado de cómo ese cristianismo maneja las emociones y sobre todo con los jóvenes.
Los jóvenes están en un momento en el que ellos están tratando de identificar, tratando de buscar una identidad, y con esas emociones son reprimidas también dentro de la iglesia, son mal entendidas dentro de la iglesia. Lo que va a pasar es que se alejan en lugar de acercarse. Y una gran cosa que podríamos decir a los jóvenes es que sientas lo que sientas, trata de hablar con gente. Con tus papás especialmente. Si no puedes hablar con tus papás, busca a alguien de confianza, pero adulto. No puede ser otro joven porque te va a decir cualquier cosa. Te va a decir Tú como joven sabes que dicen, inventan cualquier cosa. Te va a decir hasta que la luna ya es de queso o algo así. Pero busca a alguien. También un mentor también te podría ayudar. Alguien que sabe, que ya ha vivido por la vida, tiene experiencias. Habla con esa persona si no puedes hablar con tus papás. Pero si es que hablas con tus papás, una cosa que he escuchado, que me ha llegado a la mente también, es que nunca llegues con tus papás peleándoles, que tú acá, tú llega diciéndoles, yo no me siento como si ustedes me están diciendo esto correcto o esto está mal. Porque si no, ustedes llegan peleando que, no, tú acá, ellos lo que van a hacer es pelearte a ti también. Te van a decir, tú acá, tú también, tú no limpias tu cuarto, cualquier cosa. Bueno, y más una discusión que un diálogo. No se va a hacer, no va a salir, ok, perdón, no se llegó a ese punto. Pero va a terminar como, no, ¿sabes qué? Vete a tu cuarto. Estás regañado. Una negativa en lugar de una ayuda. Cuando llegas enojado, va a salir mal. Pero si llegas calmado y diciéndoles realmente cómo te sientes, puede llegar a haber un trasfondo diferente. Puedes decir, papá, pues, sí, no sabía que no estaba pasando suficiente tiempo contigo. Vamos cada día al parque o algo así. Pero si nomás dices, ¿sabes qué? Trabajas todo el día y toda la noche, tienes otro trabajo. Nunca tienes tiempo para mí. Nunca puedes saber. Nunca puedes esperar que él diga algo. O que tu mamá o cualquier cosa diga algo que tú quieres escuchar. Así es. Entonces nuestro consejo para los jóvenes es acérquense, no tengan miedo. Siempre van a encontrar a alguien que pueda entender un poquito lo que sienten, lo que han vivido, y podamos trabajar con esas emociones que tienen. Ese es un principio de muchos temas que vamos a tocar, porque en el siguiente tema estaría bien, y lo he pensado, en que el siguiente tema es cómo hablarte, cómo tener ese diálogo con tu joven. Tú como adulto, cómo poder interactuar, y tú joven, cómo poder interactuar con tus padres, con tu tutor, con tu mentor, de poder sacar a cuestión todas esas grandes dudas que tenemos. Bueno, pues en conclusión queremos decirles que las emociones son buenas siempre y cuando no pasen esos límites, y que cualquier emoción que tengan ustedes es válida. Cualquier emoción es válida. Tenemos que aprender a trabajar con ellas y buscar ayuda. Sí. Este ha sido el podcast de hoy. Las emociones. Recuerda que el inteligente aprende de sus experiencias y un sabio aprende de las experiencias de los demás. Nos veremos junto al río. Gracias por escucharnos. Este ha sido tu podcast, Próxima Generación. Déjanos tus comentarios y los temas de tu interés en nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente episodio.